Mendoza es reconocida en Argentina y América por ser la tierra que acunó la libertad, y particularmente por ser la elegida por José Francisco de San Martín para su vida familiar. Fue aquí desde donde el Libertador preparó su estrategia de liberación continental. Estableció un modelo de gobierno ordenado y progresista e impulsó la declaración de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Pero además, Mendoza fue el lugar donde San Martín demostró su capacidad como estadista, líder destacado y hombre público, humilde y honesto. Y por sobre todo, donde pudo desarrollar su vida familiar, donde verdaderamente fue feliz. Es importante destacar esta perspectiva, ya que observamos valores que deben de marcar nuestro suelo por siempre, como por ejemplo la humildad, el respeto, la templanza, la sabiduría, cualidades que el general tuvo a lo largo de su carrera, pero aquí en su Tebaida la sentía con más pasión. Un oasis de descanso y silencio en medio de los agitados frentes militares. Sueño con regresar a mi refugio de la Tebaida, solía expresar José Francisco de San Martín, ya conocido como el padre de la patria. A sus seres queridos lo escribió en varias cartas a sus amistades, lo comentó en la tranquilidad de su hogar francés a su familia, se lo contó a sus nietos. Dicen que incluso lo soñaba de forma recurrente. Extrañaba la tierra mendocina y quería pasar sus últimos tiempos en el retiro de una vida rural. Cuando se habla del ejército del general San Martín y sus aventuras épicas, suele ser un artista poco conocido, la de un prócer con pies de barro, alejado de los primeros planos de la acción política. A sus 45 años, en el ocaso de su carrera de armas luego de la famosa entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar, ocurrida en 1822, allí donde le cedió su ejército y la meta de finalizar la liberación del Perú, don José deseaba vivir en Mendoza. En la llamada estancia Los Barriales, habían sido tierras que recibió del gobierno de Mendoza antes de la partida del Ejército Libertador en 1816, tierra que luego se convertiría en la localidad de San Martín, la primera en el país en llevar su nombre, hoy una de las más turísticas del este mendocino. Lo cierto es que en Los Barriales, llamado de esa forma por ser lugar bajo y anegado, don José de San Martín vivió entre el 4 de febrero y el 4 de noviembre de 1823. Luego regresó a Buenos Aires y proyectó la construcción de su chacra y de una vivienda, a la que cariñosamente llamaba su Tebaida. En efecto, le encargó al agrimensor chileno José Herrera la mensura de los terrenos y el trazado de una acequia para dotar de agua a la zona. Las tierras eran amplias, tenían una extensión de 50 cuadras y a su hija Mercedes le habían adjudicado otras 200. Poco después, sin dejar ningún detalle librado al azar, San Martín le regaló 50 cuadras de tierra de su propiedad a su amigo, el general Tomás Guido, con todas sus entradas y salidas, aguas, usos, costumbres, derechos y servidumbres, lo que da cuenta del amor que tenía por el suelo cuyano, a quien había conocido en su etapa como gobernador de Cuyo de 1814 a 1816. Después de aquel breve paso por su Tebaida en comunicación con sus amigos, tales como Bernardo Higgins, Gregorio Gómez y Tomás Guido,
les comunicó sus intenciones de retirarse a la vida rural. En 1827, por caso, le escribió a O'Higgins: «Yo pienso permanecer en Europa 2 años más, tiempo que creo necesario para concluir la educación de mi hija. Si para este tiempo las Provincias Unidas se hallan tranquilas, regresaré a mi país para retirarme a mi Tebaida de Mendoza». Su permanencia en San Martín no fue extensa. Intentó hacer su propio vino en su propiedad de frutos y hortalizas, y en su casa de amplio solar sufrió la muerte de Remedios, su compañera, de quien no pudo despedirse por no ser autorizado por el gobierno central de Buenos Aires a viajar, ante las sospechas que despertaba su figura. Citando al historiador Gustavo Capone en su libro El general San Martín en San Martín: un grupo unitario no toleró que San Martín desobedeciera la orden de reprimir a los federales que amenazaron Buenos Aires. Su iniciación por priorizar el plan continental hizo que fuera considerado prácticamente como un insurrecto. De puño y letra de San Martín han quedado escritas las siguientes palabras, que describían aquel momento. Estuve confiado en mi hacienda de Mendoza y sin más relaciones que con algunos de sus vecinos que venían a visitarme, nada de esto bastó para tranquilizar a la desconfiada administración de Buenos Aires. Ella me cercó de espía. Mi correspondencia era abierta con grosería. Los papeles ministeriales hablaban de un plan para formar un gobierno militar. En fin, yo vi claramente que era imposible vivir tranquilo en mi patria. La muerte de Remedios, ocurrida el 3 del 8 de 1823, precipitará su viaje a Buenos Aires para asumir plenamente las obligaciones de padre de su pequeña hija Mercedes. Tras las advertencias de López, el general decide viajar sin custodia a Buenos Aires, llevando como emblema su sable, considerado símbolo de libertad, y el sable de Pizarro, considerado como símbolo de la opresión europea a lo largo de todo el continente. La Tebaida, su querida Mendoza y todo el continente serán a partir de aquel momento tierra desolada. Anidará en su corazón, madurará en su mente la dura decisión del alejamiento de la tierra a la que le dio la libertad e independencia. San Martín comprenderá que ya no lo es permitido terminar sus días en la Tebaida como un simple chacarero, sencillo ciudadano de Mendoza, y emprenderá el 20 de noviembre de ese año el último viaje de Mendoza a Buenos Aires. Llegado a la capital, pondrá en orden sus papeles, exigirá los pasaportes para él y Merceditas al gobierno de Buenos Aires, y ante la indiferencia de todo un pueblo, el 10 de febrero de 1824, en compañía de su hija, partirá rumbo a su exilio en Europa. No habían sido más de 8 meses en Los Barriales, lugar que tras su paso se transformaría en la Villa Nueva de San Martín, por decreto de Pedro Molina, el primer pueblo que usaría su apellido en toda Argentina. Según los historiadores que investigaron su vida, era la primera vez que consideraba un hogar como propio, mi refugio, mi Tebaida. Lo cierto es que en Mendoza buscaba un sosiego íntimo, el anhelo de un fundo rural, atraído por el buen carácter de sus habitantes. Quería cultivar su propio campo, vivir como chacarero, caminar por los surcos y lavarse las patas donde topa la cuneta. Los Barriales era una zona de médanos y ciénagas, con una fauna silvestre a la vera del río. Las tierras eran propicias para el pastoreo, la crianza de animales y las plantaciones de vides y frutales.
Una de las obras pensadas por San Martín, entonces, consistió en la construcción de una red de canales y acequias para potenciar la agricultura y la ganadería, algo que ya había hecho en sus tiempos como gobernador de Cuyo. ¿A qué se refería San Martín con la Tebaida? En primer lugar, una explicación posible es la relación directa con la ciudad egipcia de Tebas, una de las cunas de la civilización humana sobre las orillas del río Nilo, en medio de un gran desierto. Otro antecedente a tener en consideración es la Tebaida. Fue una región del antiguo Egipto que abarcaban 13 villas y que se llamó así por su proximidad a Tebas. Con el tiempo, al ser un espacio casi desértico, se convirtió en una zona de retiro de numerosos ermitaños cristianos. De ese modo, fue representada por los cristianos como un sitio donde se refugiaron numerosos monjes perseguidos por cuestiones religiosas o políticas, llevando una vida sencilla y austera como medio de subsistencia. Se cree que esa ha sido la significación más próxima a la realidad del porqué del nombre Tebaidas al suelo elegido por San Martín. Hoy los mendocinos, custodios por historia, cultura, herencia, somos los responsables de preservar, poner en valor y difundir los tesoros, hitos y lugares sanmartinianos, que como riqueza patrimonial nos recuerda la vida, obra y legado de uno de los líderes más significativos que han brindado nuestra América al mundo. Nosotros buscamos realzar la figura paternal, humana, sensible y llena de templanza de nuestro padre de la patria, con el fin de salir de esa figura militar aguerrida, estratega y firme.